Ok, ok, ya estamos de vuelta acá y esta vez otra vez volvemos con One Piece. Es algo pronto, pero quería tener en el canal el Gear 4 antes de la salida del Gear 5, que como saben está muy pero muy cerca y vamos a hablar de ella inmediatamente salga, porque no les quepa la menor duda de que va a ser una cosa bellísima. Pero bueno, a lo que vinimos hoy es hablar del Gear 4, que como saben apareció por primera vez en la pelea con el mejor villano de la historia de este anime, no mames, estúpido y sensual Doffy. Pero bueno, dejando la sensualidad de Doffy de lado, en este video hablaremos de la presentación del Gear 5 y en un video no muy lejano hablaremos de la pelea como tal contra el Papiés. Ok, esta pelea tiene algo muy interesante y es que utiliza algo que se llama animación limitada, que es un tipo de animación que aunque no me gusta mucho, la verdad es que es necesaria. Iré durante el video explicando más a fondo a qué me refiero con esto y bueno, sin más recordarles que me gusta que vean la pelea como tal ustedes antes de analizar, bueno, en este caso es la presentación y sin más vamos a darle. Bueno, primero tenemos unas cuantas panorámicas muy pero que muy bonitas, que One Piece utilizan mucho y es muy característico de ellos cuando van a comenzar momentos muy importantes. Es como su manera de avisar que ya viene lo bueno. Cambian totalmente el ritmo de los sucesos que estaban ocurriendo y nos tranquilizan y preparan para el nuevo que está por comenzar. En general esta primera parte de la presentación maneja un ritmo más tranquilo y menos movido. Funciona al mismo tiempo como una especie de descanso antes de la pelea como tal, además de que así también genera un ambiente más tenso y aumenta la expectativa. Pasa algo muy interesante acá con estas panorámicas y es que miremos bien el tipo de transiciones que manejan. Nos guían y nos acercan cada vez más al sitio del combate. Miren el tipo de transiciones que utilizan como difuminados. Pero ¿por qué utilizan estos? Yo pienso que hay dos motivos. El primero es que este tipo de escenarios o backgrounds, el equipo encargado de hacerlos es diferente al equipo de animación. Es un equipo de arte, por lo que simplemente no pueden hacer un zoom in. Esto les modificaría mucho el pipeline de trabajo o el tiempo que les lleve este mismo. Entonces lo que hacen son estas transiciones porque les ayudan a ahorrar tiempo, pero al mismo tiempo manejan bien el ritmo que ellos quieren para esta escena. Ellos no quieren ser bruscos, ellos quieren ser muy tranquilos y fluidos. Por eso la cámara hace un traveling hacia arriba, como llevándonos hacia el sitio del enfrentamiento y generar una mejor continuidad, ya que ellos están creando expectativa y tensión en este momento. Después de esto tenemos la cámara que sigue subiendo en un traveling y cuando termina el recorrido tenemos esto. Es como una manera de decir listo, ya llegamos. Y ahora sí vamos a parar un momento para explicar un poco a qué me refiero yo con animación limitada. Por lo que yo veo en esta escena querían dar una calidad destacable en comparación a las demás escenas de este capítulo, pero como siempre en la animación tenemos un pequeño problemita, uno chiquito, que es la animación toma mucho tiempo. En el anime siempre utilizan animación tradicional, o sea animación frame por frame. A lo que yo me refiero con animación limitada no es como tal animación cutout o animación por símbolos, como le quieran decir. Es como una mezcla entre los dos. Es animación tradicional utilizando técnicas y o herramientas de la animación limitada para reducir el tiempo de producción. En esta pelea estas técnicas están muy pero que muy bien implementadas. Por ejemplo, acá el humo es una sola capa, o sea es un solo dibujo que animan mediante un peg, y el fuego es un pequeño loop. Esto tiene pros y tiene contras. El pro, por ejemplo, es que pueden ahorrar tiempo que van a invertir en shots en el futuro y en, por ejemplo, manejar un mejor render y acabado en este humo, ya que si este fuera animado no podría mantener esta misma calidad y el tipo de acabados que con el tiempo se volverían muy característicos y únicos en esta pelea. Además me gustaría recalcar la hermosa y sensual pose del estúpido y sensual Doffy. Acá tenemos otro ejemplo, veámoslo y comparémoslo con cualquier otro frame de este capítulo o de cualquier otro momento. El nivel de acabado que tiene Doffy está muy pero que muy trabajado, tiene sombras, tiene luces, tiene oclusiones y hasta tiene especularidades en este shot, por lo que tienen que mantener el movimiento casi al mínimo para poder priorizar el nivel de render, porque si no sería demasiado tiempo y demasiado trabajo para el equipo de Clean. Entre más movimiento, más difícil y más tiempo requiere este nivel de acabado. Por eso en escenas como esta
de Naruto por ejemplo, deben mermar todo, a veces hasta dejar simplemente al personaje en un color base. Esto no se hace así principalmente por presupuesto, esto se hace así por tiempo, porque además seguramente al equipo de Clean está igual de mal pagado en ambas versiones. Pero bueno, dejando esto de lado, lo digo es porque en esta parte de la presentación el ritmo es más calmado y no necesitan necesariamente tanto movimiento, y por eso es que se pueden permitir este nivel de render. Lo quería mencionar para tenerlo en perspectiva: entre más movimiento, menos calidad de render hay, y entre más render, menos movimiento. En las películas la cosa cambia mucho porque estas manejan un presupuesto y un tiempo muy diferente. Lo mismo pasa en estas escenas que tenemos actualmente en Wano. Por eso mismo son tan impresionantes, por eso tienen tanto mérito, literalmente parecen sacadas de una película. Ellos se pasaron todo lo que acabo de mencionar por el que te conté. Ahora tenemos un plano similar al primero, usando las mismas técnicas pero ahora desde la perspectiva de Luffy, y con una hermosa composición que enmarca a Luffy. Veamos que solo Luffy y el fuego tienen movimiento, pero aún así logran un shot muy dinámico, primero por lo agresivo que es el fuego, cosa que además se me hace un poco irónica, ya que siempre se dice que entre la animación más dibujos tenga, más fluida sea, pues es mejor, y no necesariamente esto es verdad. Creo que Hanna-Barbera tiene algo que decir al respecto. Este fuego, por ejemplo, agrega mucho movimiento a la imagen, y esto es así porque es agresivo, y es agresivo precisamente porque tiene pocos frames. Pero bueno, continuando, logran un shot muy dinámico con un zoom out y unos pequeños movimientos en el humo que, como dije antes, enmarcan a Luffy, pero a la vez da una sensación como que se alejan de él, cosa que le da aún más interés. Me encanta la manera en la que el Haki envuelve a Luffy, metiéndole un poco de diseño y haciéndolo un poco más fluido para diferenciarlo de otros momentos donde Luffy lo ha usado. Ahora tenemos este hermoso contraste. Venimos de momentos muy tranquilos con animación sin mucho movimiento que se rompen totalmente por el momento en el que Luffy se quita la chancla. Hay un pequeño detalle, y es que en este plano la chancla de Luffy no se cae, pero como ocurre tan rápido y tiene tan buena continuidad, es casi imperceptible. Nuevamente yo no creo que esto sea como tal un error, sino que fue otra manera de ahorrar, aunque cuando estudiamos un poco la animación nos volvemos un poco más sensibles a este tipo de cosas. Otro detalle es cómo se siente de bien el peso de la chancla al caer. Además cae la otra al lado, nos da a entender que pues obviamente se quitó la otra. Parece una chorrada, una pendejada o una cosa re obvia, pero es que se ve así porque ya está hecho. Pero pensar en este tipo de cosas, hacerla desde cero, o sea, buscar la manera más correcta y eficiente de contar algo, no lo es. Piensen cuánta animación y tiempo se ahorró en contar de esta manera que Luffy se quitó ambas chanclas, y cómo esto aporta a la escena. Es algo en lo que te tienes que volver muy bueno y prácticamente un maestro si quieres ser algo como, por ejemplo, director de fotografía o artista de storyboard. Ahora tenemos un plano detalle de los dientes, y quiero recalcar el estilo en esta escena. Por ejemplo, miren las formas principales de las sombras. Por eso escojo este frame, para mostrar que aún en los primeros planos siguen queriendo mantener este estilo, y lo mantienen en todo momento. Si nos fijamos, lo han tenido durante todo lo que hemos visto hasta ahora. Esos son el tipo de decisiones e indicaciones que un director de arte le da al staff, tanto a los animadores Rogue como a los cleaners, como al equipo de arte, bueno, etcétera, además de obviamente muchas otras indicaciones. No es como que solamente a eso se dediquen. Pero bueno, continuando, tenemos este hermoso shot. Esto es importante porque morder así es lo que hace diferente al Gear 4 comparado con cómo empieza el Gear Second o cómo empieza el Gear Shadow, que se parece un poquito más. Y esto es como la manera que tuvieron de enfatizar, como si Luffy nos estuviera diciendo que va a hacer algo diferente. Por eso es un momento clave, es un momento muy importante, y por eso acá es donde la animación mejora. Además me hace mucha gracia cómo hace Luffy, hace como yo cuando tengo la rinitis. Bueno, ahora vamos a ver el manejo del ritmo, bueno, mejor dicho, el manejo del timing. Hacen una pausa larga en esta parte para enfatizar el momento, y acá pasa algo curioso. Si lo pensamos bien, todo este momento es una anticipación, pero es una anticipación, por decirlo de alguna manera, dramatizada por el propio Luffy, porque antes de morder hace otra pequeña. Me encanta porque esto le da como esa naturalidad que tiene el anime de ser como muy exagerado dentro de su propio mundo. Además me encanta la curva que hace el brazo al sentir la fuerza
fuerza de Luffy al morder. Y ahora empieza esta belleza en donde utilizan todo el tiempo que ahorraron con las técnicas que mencioné antes, manteniendo el nivel de acabado pero aumentando el nivel de movimiento. Prácticamente es como si entráramos un ratico a Wano. Sigue algo muy interesante y es la composición. A partir de ahora tendremos unos shots llenos de arcos muy fluidos que generan como una especie de ondas y te guían de esta misma manera. Es algo muy difícil de explicar, pero es algo muy satisfactorio de ver. Creo que el shot más claro para explicar esto es este. Podemos ver cómo nos guían la mirada a través de los dedos que quieren que veamos. Tenemos intercambios muy bruscos en cuanto al timing entre partes muy fluidas y otras que pues no tantos. Veamos cómo la parte principal del aire se va distribuyendo a través de la mano, que es como crean esta composición y dirigen nuestra atención. Además que también quiero recalcar y mucho los conocimientos que tienen en dibujo y el control que tienen sobre este. La mano se siente gigante, pero no solo eso, sino que se siente hinchada porque se está inflando. Esto se logra casi que solo con el contexto y el manejo de la línea. Líneas que como esta se sobreponen entre sí. Aparte también agregan esta pequeña sensación de que las uñas están infladas. Como dibujante es muy pero que muy satisfactorio ver una mano así de bien hecha y de bien animada. Luego tenemos este hermoso paneo de la cámara que sigue jugando con la sensación de flujos, que termina con un zoom out y un pequeño guiño a la fruta de Luffy. Sale un hermoso humo que utilizan para mostrar a Luffy solo en silueta para aumentar aún más la intriga. El humo se empieza a disipar y ahora sí se maneja de una manera mucho más fluida. Primero porque con ayuda del color esto ayuda a lograr como una sensación de vapor y no de humo. Aparte de que claramente es porque todo el tiempo que pudieron ahorrar antes lo están utilizando acá. Y después de acabar los típicos planos detalle que siempre hay en este tipo de escenas para no revelar mucho pero aún así mantener mucho la intriga, tenemos al fin la presentación. Luffy tira la cabeza hacia atrás y luego tenemos este look que me encanta porque dice esto, para luego al fin tener el ansiado zoom out que tanto queríamos, mostrándonos rápidamente una de las principales características y muy importantes del Gear 4, que son los rebotes, que están muy bien logrados, pero ya hablaremos mucho pero mucho más de ellos y cómo lo lograron, y en especial cómo lograron unos tan característicos en el siguiente video, en el que ya hablaremos como tal de la pelea contra el papi este guapísimo de Luffy. Pero bueno, espero que les haya gustado este análisis. Ha sido un poquito más corto, pero ha sido la primera vez que no analizamos una pelea, aunque espero que hayan aprendido algo y que les haya gustado mucho. Esta presentación me gusta mucho y en su momento fue muy impactante porque era un cambio físico, no sé, como muy relevante para Luffy. No había tenido este tipo de modificaciones. Bueno, sí, en algunas ocasiones sí, pero no como un power up que pudiera usar de manera constante y que sepamos que de aquí para allá se iba a mejorar, y vaya que se mejoró. Pero bueno, así vamos aparcando un poquito el terreno para la llegada del Gear 5. Ese video tengo muchas ganas de hacerlo, tengo muchas ganas de ver eso, sé que va a ser espectacular. Además también me gustaría decir que han llegado algunos comentarios muy bonitos, me han hablado de diferentes fuentes para decirme que les está gustando, el formato y este tipo de charlas, y a mí pues eso me gusta mucho porque me lo paso muy bien haciéndolos, me apasiona mucho la animación. Por ahora solamente hemos hablado de anime, pero créanme que esto se va a expandir muchísimo. Es solamente que, como ya les dije, estoy preparando el terreno para el Gear 5. Además que cualquier cosa que me quieran decir o preguntar son bienvenidos. Si les ha gustado, los invito a que se suscriban, interactúen, pueden hacerme cualquier tipo de petición que quieran que analicemos, de la que hablemos. No solamente peleas, todo tipo de escena animada. Tiene mucho, pero mucho contenido del que se puede hablar. Créanme, cualquiera que les guste, por particular que sea, me la pueden decir y yo sé que algo les puedo sacar. Las tendré muy en cuenta y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias.